Fue Francisco Domínguez Brito, el ministro de Medio Ambiente, quien luego de renunciar proclamó al mismo tiempo que presentaba su renuncia como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dijo que había llegado el momento de echar adelante el Partido de la Liberación Dominicana y que él estaba en condiciones de hacerlo y se lanzó. Esto obviamente que era de algún modo una respuesta de Francisco Domínguez Brito y su equipo y un grupo de personas que durante muchos años le han apoyado también a la incertidumbre que hay en el Partido de la Liberación Dominicana con respecto a la candidatura presidencial. Por un lado está Leonel Fernández, que todo el mundo sabe que aspira, luego de haber guardado sus aspiraciones en el 2016 para permitir la reelección de Danilo Medina. Y el segundo que sale, o el tercero, por decirlo, incluir a Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, y hoy a las 5 de la tarde va a hacer una locución al país el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, a quien se le tiene como una de las personas del equipo, de la cuadra, de los cercanos al presidente de la República, Danilo Medina. Con el lanzamiento, que es casi seguro que es un lanzamiento porque se dijo desde su equipo que era un anuncio importante que iba a hacer Reinaldo Pared, pero hay una cadena de más de 100 medios de comunicación que se van a poner en contacto en cadena para una proclamación o un discurso que va a pronunciar Reinaldo Pared. No se sabe por lo menos de voz de ellos, de qué se trata, pero obviamente se trata, porque hay algunos medios que han investigado también, de que es una proclamación de su candidatura a la presidencia. Su precandidatura. Precandidatura. Bueno, nada, eso se parece mucho a lo que está pasando ahora, a lo que ocurrió de finales de 2014, que varios PLDistas comenzaron a airear sus aspiraciones presidenciales, a presentar sus proyectos políticos, como llaman, ¿no? Y ya como bien mencionaste, lo hizo Domínguez Brito. Habría que ver si en esta ocasión Reinaldo, como hizo cuando aspiró para el pasado periodo electoral, que finalmente después todos desistieron para favorecer la continuidad de Danilo, va a renunciar a la presidencia del Senado. Lo hizo en aquella ocasión. Y yo diría que sería saludable para el PLD si él finalmente presenta sus aspiraciones presidenciales, que tanto él como el presidente Fernández, que también está en eso, tomen una licencia en sus responsabilidades como directivo del PLD, porque eso no se ve bien. Uno como que ellos secretario dos, general y otro como presidente. que tienen cargos directivos, de los más elevados cargos directivos en el PLD, permanezcan en esos cargos y sean al mismo tiempo juez y parte, digo yo. Sí. Así como Domínguez Brito renunció de su cargo como funcionario, ellos deberían por lo menos tomar una licencia en el aspecto de su responsabilidad en la directiva política del PLD para que entonces presenten sus proyectos presidenciales. Reinaldo es un hombre de muchos años en el PLD. Los Pared Pérez, de hecho, comenzaron prácticamente siendo menores de edad. Sí, yo soy una familia de muchos años. Comenzaron por su relación con Danilo, es lo que han dicho varios de ellos, ¿no? Sí. Hay que ver qué va a ocurrir con Reinaldo, porque Reinaldo es un hombre que tú no puedes decir exactamente cuál es su pensamiento sobre cosas fundamentales que definen como la ideología de un político. Tú no sabes, es un enigma. No, él es un nacionalista fuerte. Bueno, ese es un aspecto, pero por ejemplo sobre las tres causales no está claro qué él piensa, porque Domínguez Brito sabe que está en contra, que es un hombre muy creyente, muy católico, pero Reinaldo nunca se ha definido en eso. Él le dio curso a lo que mandó el presidente, pero no él como político no ha dicho esta es mi posición. En temas como endeudamiento externo, por ejemplo, o endeudamiento público, no se sabe lo que él piensa. Pero bueno, por eso es más por técnico. sus acciones, él apoya el endeudamiento. Bueno, él le ha cogido lo que él ha enviado al Ejecutivo, hay que ver, porque uno vio a Temístocles Montá todo el tiempo aplaudiendo la gestión de gobierno de Leonel y después fue el que salió a revelar lo del déficit y esas cosas, ¿no? Uno no sabe, ¿no? El PLDista por su disciplina apoya lo que su gobierno encamina. A propósito de Temístocles Montá, en el 2016 recuerda que Temístocles
fue uno de los aspirantes a la nominación Y presidencial. ahora por el todavía él PLD. está moviéndose, él Hay está... que saber si él ahora lo va a hacer. No, no, está ya. Si tú buscas sus redes sociales y la de su gente, ellos están activando. Estuve en Moca este fin de semana. Y Radamés Segura también. Radamés Segura yo no he visto, no. Pero sí te he visto que le montás. Ahora Reinaldo, que de por sí pues, ya había un tiempo que su gente estaba activando las redes. Leonel se sabe que está en eso. Domínguez Berito. Hay que ver quién Pero más. tanto Radamés Segura como Temístocles Montaz están en el expediente del caso de Brecht. Y eso tiene una consecuencia inmediata para ellos, que es que si hay una condena en su contra, ellos quedarían inhabilitados. Probablemente estén seguros que no los van a condenar. Si uno ve las señales que se están dando, casi pueden ir diciendo que no serán condenados. Por lo que uno ha visto que está ocurriendo, ¿no? Tú dices por las señales que da el Ministerio Público. Exacto, sí, entre otras cosas. El otro es Francisco Javier García, que también Pero en el Francisco pasado Javier, su aspiró, gente pero se está más o menos moviendo, pero él se ha cuidado mucho, no ha sacado la cabeza, se mantiene en sus responsabilidades como ministro de Turismo. sí, pero digamos que él está muy silencioso en todos los sentidos. Sí, no, que te digo, él personalmente no está haciendo nada que se sepa. Quizás se está reuniendo, siempre un político Es se que no, reúne. cuando tú... Pero la gente de él sí dice que él va en un momento dado a salir. Pero no, todavía no se ve eso. Ya, Su gente dice que sí. ya. ¿Y hay algún otro después de la proclama de Reinaldo Pared que pueda salir? Por ejemplo, se ha dicho El que... eterno aspirante emergente es José Tomás Pérez, que ahora está de embajador No, en pero Washington. el embajador yo creo que parece que no está activando políticamente en el país. Pero Andrés Navarro, el ministro de Educación, Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas. Bueno, Andrés Navarro dijo que tenía son aspiraciones, potenciales pero no aspirantes. ha decidido nada. Y Gonzalo Castillo, él no ha dicho, de él se ha dicho. Ya. Ahora, el lanzamiento de Reinaldo Pared en sus aspiraciones a la presidencia, a la candidatura presidencial, representa de algún modo el reconocimiento por parte de la Secretaría General del PLD de que ya Danilo Medina no va a activar o a modificar la Constitución No, de yo la creo, República. primero que yo creo que esa no es una decisión de la de Reinaldo, que tú la puedas exactamente tomar como una decisión de la Secretaría General, sino de Reinaldo él. Bueno, el político. Reinaldo él, pero Sí. él como secretario general, obviamente que tiene mucha información. Yo no creo todavía, del porque es que, entorno mira, a mí se me está presidencial. pareciendo mucho lo que pasó para 2015, que todos salieron y el más entusiasta era Leonel con aquello de los vientos, ahora dice que son ventarrones, y vino un ventarrón muy fuerte, ¿verdad? Un ciclón batatero que entonces arrasó con todo y todos retiraron su candidatura. Ya. Pero nadie está hablando de una propuesta de modificación de la Constitución de la República. No, Y pero obviamente aquella vez no se que la hablaba. reelección pasa por una modificación. Aquella vez no se constitucional. hablaba de eso, fue al final que eso apareció ese expediente. O sea que yo no dudaría nada. E igual pasó cuando Hipólito aspiró, que aunque decía que no se podía, después se modificó la Constitución y aunque dijo 70 y tantos de veces que no iba, finalmente a todos los que él le dijo que se lanzaran, tuvieron que recoger. Mira una cosa, extraño en el PLD... ¿Hay votos suficientes en la Asamblea Nacional para modificar la Constitución en su artículo 124 y eliminar... Cuando se trata de eso, esos votos siempre aparecen y todo el mundo sabe cómo lo consiguen. Eso es una historia conocida en este país. Pero si no se han conseguido los votos para la ley de partidos políticos con primarias abiertas y simultáneas, se van a conseguir. Pero eso no ha terminado. Para la Eso reelección. no seas tan optimista, eso no ha terminado todavía. De hecho, ya ellos tienen mayoría, no la calificada en la Cámara de Diputados, pero tienen mayoría y lo demás, uno no está seguro que no se puedan obtener esos votos. Se requieren los mismos votos para modificar la Constitución que los que se requieren para aprobar la ley de partidos. Es mayoría también calificada, así es, mayoría calificada. En el Senado no habría inconveniente, sería Cámara de Diputados de nuevo. Pero esto es la Asamblea Nacional. No, bueno, la Asamblea es cuando se Constitución. va a modificar la Constitución, pero ahí sí, porque yo creo que harían mayoría entre todos los senadores y la mayoría de diputados que ellos tienen. En caso que eso se llegue hasta ahí, yo no estoy seguro. Lo que te quería señalar es que en esta ocasión no aparece ninguna mujer todavía que aspire en el PLD, que no son muy frecuentes las aspiraciones presidenciales de mujeres en el PLD. Bueno, pero está Margarita Cedeño de Fernández. Pero que ella es no ha dicho una nada todavía. Potencial, porque siempre aparece en las encuestas. Sí. Con muy altos números. Incluso en la última encuesta apareció con
un número por encima de Leonel Fernández. Por lo menos la tasa de rechazo de ella anda bien en relación con otros posibles aspirantes. No, Leonel Fernández tiene una tasa de rechazo mucho mayor que todos los demás políticos. Pero pese a Del eso, PLD. porque acuérdate que Balaguer tiene una tasa de rechazo grandísima y finalmente lograba sus objetivos. Pero no había la necesidad de contar con el 50% más uno de los votos. No, pero eso Balaguer ganaba las elecciones con un 30, un 32, 33. Pero los otros finalmente tenían menos que eso. Es que eso no hace que un político en República Dominicana se retire. Aquí la gente muere aspirando siempre. O sea que eso no... Pueden contar con que ellos van a seguir aspirando todos. Hagamos una pausa. Ahora resulta que el Ministerio Público ha cambiado la condición de imputados que que había hecho a 6 ejecutivos de la empresa brasileña Embraer sobre el caso de los aviones tucanos. Esos ejecutivos fueron acusados por el Ministerio Público de la República Dominicana de haber pagado sobornos por 3.4 millones de dólares a diferentes personas y que los receptores habían sido Carlos Piscini y Rafael Peña Antonio, el ex ministro de Defensa de la República Dominicana, y otros personeros que estaban vinculados con la operación de compra de 8 aviones tucanos por parte de la República Dominicana a esta empresa brasileña, que es del Estado brasileño, Embraer. Y ahora, en vez de ser imputados estos 6 ejecutivos, que por cierto habían sido además condenados en Brasil, estos 6 ejecutivos ahora van a servir como testigos en el caso y no como imputados. Aparentemente ha habido una negociación de la cual no hay absolutamente ninguna información. Todo lo que se ha dicho es que en vez de ser imputados van a ser testigos y que el Ministerio Público supuestamente no ha tomado una decisión definitiva, que tal vez podrían ser imputados en algún momento. Pero, obviamente, como ya hay un precedente en el acuerdo del Ministerio Público con la empresa Odebrecht para no someter a ejecutivos brasileños de Odebrecht bajo ninguna circunstancia por los sobornos, no de 3.2 millones de dólares, sino de 92 millones de dólares, lo que corresponde es que obviamente se le dé el mismo tratamiento a esta empresa del Estado brasileño. Bueno, yo ni sé de qué decir. Eso es un ridículo tan grande, porque ese caso, cuando ya nadie lo estaba comentando, ¿no? Eso durmiendo de sueño eterno. Y el único preso es ese coronel, que parece que no tiene muchos padrinos, porque todos los demás están sueltos. Y muchos ni siquiera han sido llamados, como el senador de la provincia de Hermanas Mirabal, que apareció mencionado y no fue ni siquiera llamado a nada. Entonces, en ese momento, cuando estaba muy caliente lo de Odebrecht, se saca de la manga y se desempolva este expediente, diciendo que sí, que se iba a retomar. Mucha gente con cierta distancia prudente dijo, qué bueno, pero si es para eso que se está retomando este caso, entonces que no hubiesen hecho nada. Y ese señor ya deben soltarlo, ya, porque ya. O sea, si él es el único responsable, o sea, un subalterno que se mueve fuera del país, que va aquí y allá, que hace contacto, que recibe dinero, eso no se lo va a creer nadie. Es una cosa ridícula, además de una burla, un abuso. Bueno, también hubo empresarios, los señores Méndez, Hernández, que Aquino Méndez y Aquino Hernández, que fueron los que pusieron los nombres de empresas para hacer la operación y aceptar alguna de las transferencias de fondos. Todo esto, por supuesto, los empresarios quedaron también en libertad, todos quedaron en libertad. Carlos Piscini es el único que está en prisión. Leonel Fernández, no tiene padrino, Carlos Piscini. Leonel Fernández, que fue el principal promotor del proyecto junto con Peña Antonio. Peña Antonio estuvo detenido un momento, pero no ha sido ni siquiera llamado a que dé declaración, a que informe. Hay una comisión de la Cámara de Diputados y del Senado de la República que fue autorizada por Reinaldo Pared para discutir
este tema, y varios de los comisionados se expresaron diciendo que se iba a acabar el tema de las drogas, el tráfico de drogas, que todo eso era importante y que se debían comprar los aviones. De hecho, hubo el chantaje en ese momento de varios funcionarios de que el que no apoyaba el proyecto, incluyendo al entonces vicepresidente Rafael Alburquerque, que lo recuerdo como ahora, un hombre lúcido que cayó en ese error diciendo como que había como que era conmigo o contra mí, como que no apoyaba ese proyecto era porque estaba a favor del narco. Una tontería, por Dios. Entonces, ahí pasó, se compraron los aviones, no se llegó a instalar un sistema de radar que conlleva el uso de ese tipo de aeronaves, o sea que están sirviendo para muy poco. Hay un dinero que no tiene el Ministerio de Defensa porque en esa administración del presidente Fernández se gastó el dinero que se iba a usar para instalar esa base de radar. Y luego, Gustavo, está el otro expediente que, como este fue con soborno, y soborno pagado por Embraer a funcionarios dominicanos, luego hay otro expediente que se creó, que fue la contratación del seguro de los aviones Tucano por vía del Banco de Reservas. Supuestamente unos funcionarios estatales recibieron aproximadamente 13 millones de dólares para asegurar los aviones. Se dieron cuenta que no había un seguro cuando uno de los aviones cayó y se destruyó en un espectáculo en el Mar Caribe. Uno de los espectáculos que se hace. Pero ese no fue un Embraer el que cayó. No fue un Embraer, no, fue otro tipo de avión. Un Tucano. Si no fue Embraer, fue un Tucano, que no fue Tucano. Un Tucano. No fue Tucano. Sí, fue Tucano. Entonces, que no. Obviamente, esto destapó un silencio que estaba ahí contenido y no hubo seguro. Ahora, cuando se investiga quiénes fueron los responsables, se descubre que había funcionarios importantísimos del Palacio Nacional que habían cobrado parte del seguro. Todo. Eso fue una fiesta, eso fue una orgía de dinero y gente embolsándose dinero. Y entonces, lo más extraño de todo esto es que, bueno, un negocio que fue el propio presidente y que sale muy contento montado en un avión, vamos a decir que quizás no participó en la negociación porque los presidentes regularmente eso se lo dejan a esos altos militares, pero bueno, fue de esa compañía, es una compañía militar del Estado brasileño. Pero aquí, entonces fue de militar a militar. ¿Qué buscaba la compañía esta de los Aquino? Bueno, Méndez. Aquino Hernández. ¿Qué buscaba esa compañía? ¿Por qué hay que buscar la intermediación? Prestaron, Gustavo, prestaron sus nombres. Pero es una acusación muy seria. Bueno, pero eso es lo que ellos mismos han admitido, porque en realidad... Entonces es una cosa que a todas luces era para buscarse un dinero y eso no ha servido para nada porque igual se sigue diciendo que muchísima droga pasa por aquí. Mira, la persona que más empeño puso en la compra de esos aviones, lo que se ha dicho, fue Leonel Fernández, quien llamaba muy frecuentemente al Senado porque él quería que se aprobara el préstamo. El préstamo... El mismo Reinaldo Pared como presidente del Senado, que fue la vía a través de la cual se hizo el trámite, tenía sus dudas sobre ese préstamo. Y tengo entendido que Reinaldo Pared le dijo a la comisión del Senado que estudiaba el préstamo, que le dijo, si yo me entero que alguno de ustedes ha recibido algún dinero por eso, yo soy personalmente quien los va a someter a la justicia a ustedes. Pero parece que Reinaldo nunca se enteró de nada. Es que eso no es tan fácil enterarse, porque no es que eso se hace a la luz del día, toma. Todo el mundo sabe cómo se manejan esas cosas aquí. Entonces, obviamente, también Reinaldo ha pedido que lo interroguen o lo investiguen en relación con este caso y no hay de parte del Ministerio Público ninguna gestión proactiva. Francisco Domínguez Brito en su momento prometió que iba a haber una investigación, adelantó algunas cosas, procedió con el sometimiento y presentó los nombres de los implicados en el caso. Entre ellos estaba el senador Luis René Canaán. Se decía que el Ministerio de Defensa hizo también su investigación cuando estaba, por cierto, el hermano de Reinaldo, Cifrido Pared Pérez, y esa documentación, nosotros publicamos esa historia acá, con muchos detalles, se le envió al Ministerio Público. O sea que si el Ministerio Público no ha hecho la diligencia, no es por falta de documentación. Lo que ocurre es, en primer lugar, que Estados Unidos estaba involucrado en la investigación porque la compañía Embraer cotiza en la Bolsa de Valores
de Nueva York. Y es competencia de la de ellos, igual que Odebrecht. Competencia de la de ellos. Entonces sí, ellos investigaron, se dieron cuenta que había habido soborno. Ese soborno fue condenado en Brasil, pero no en la República Dominicana. Y Embraer, igual que Odebrecht, tuvo que pagar una multa de muchísimo dinero en Estados Pero Unidos. además, el otro tema es que Estados Unidos había hecho una oferta, no de 8, sino de 10 aviones al Estado Dominicano y lo había ofrecido a precio de colaboración por un valor, 10 aviones, de 25 millones de dólares. Incluso creo que habían algunas de esas aeronaves que iban a ser donadas. Bueno, pero era prácticamente una donación. El Estado prefirió comprar 8 aviones en 92 millones de dólares. Al gobierno... Y no 10 aviones en 25 Al gobierno, millones de según dólares. algunos, revolucionario, transparente, impoluto de Lula. Que según muchos ese hombre es un superhombre, un hombre muy bueno que no tuvo nada que ver con eso. Bueno, pero... Y salió a promover todas esas cosas por América Latina. Bueno, de todos modos es muy lamentable que el Ministerio Público ahora, sin dar una explicación de las razones por las cuales se está cambiando de posición a los funcionarios de la compañía Embraer que ellos identificaron como los que pagaron, negociaron y pagaron los sobornos a los funcionarios dominicanos, ahora lo están poniendo como testigos y no como imputados. Es decir, tú pagas un soborno y tú no eres imputado por pagar el soborno, sino que tú sirves como testigo. En contra. Esto es casi como una delación premiada lo que se está haciendo. Pero una cosa muy retorcida y burda. Yo creo que... No, pero que se hace sin ningún tipo de transparencia. No. Porque no hay ninguna información sobre eso. No, yo creo que hasta transparente es porque es un descaro. No, hay que tener cara de ladrillo. ¿Cómo va a ser, Gustavo? Claro, es un descaradamente transparente. Bueno, de todos modos, en materia de transparencia, persecución de la corrupción, en los últimos años hemos pasado por momentos muy dolorosos y muy lamentables, porque realmente son muchos los casos en donde evidentemente hay corrupción, hay soborno y el Estado Dominicano se queda de brazos cruzados. Muchos casos, incluyendo el caso de Diandino Peña y la OPREP. Pero es que ese ni siquiera es un caso, no, es un reportaje, pero que no hubo ningún interés del Ministerio Público. El caso del suicidio del arquitecto en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Ahí se condenaron dos funcionarios chiquitos. La corrupción con las construcciones de escuelas por parte de... en la oficina, la OISOE, precisamente, que fue denunciado, murió una persona. El principal responsable de esa oficina no pasó absolutamente nada, apenas lo interrogaron, pero él parece que amenazó con que iba a decir otras cosas y los dejaron fuera. Y mucho más, señores, el Banco Peravia, en donde hubo desfalco, en donde ha habido corrupción vinculando a funcionarios públicos, tampoco ocurrió nada. Y hay muchísimos otros, bueno, estamos esperando todavía lo del Consejo Estatal del Azúcar y lo que ocurrió con la distribución de tierras. 3 personas murieron, incluyendo 2 periodistas en una cabina de radio en San Pedro de Macorís. Y ese es el caso más chiquito. Y el otro caso también es el de la venta de un barrio aquí en la capital, con toda la gente ese es de Corde. El de Corde, tampoco ha pasado nada. Entonces, el Ministerio Público se ha dedicado un poco como una especie de muro de detención, ¿no? ¿Cómo que se llama? El portero en los partidos de fútbol, que no permite pasar la bola. Sí, es bueno. Más o menos ese es el Ministerio Público en República Dominicana con los casos de corrupción. Bueno. Vamos a hacer una pausa. La situación de Nicaragua sigue siendo muy difícil. Un sector importante de la población, sobre todo de la juventud, muchachos y muchachas, estudiantes de intermedia y universitarios y jóvenes profesionales, han estado en las calles reclamando que el gobierno de Daniel Ortega cese la represión, pero además también que cese la censura, el control. Es un gobierno muy represivo y todo ese tiempo la gente estuvo soportando. Quizás muchas veces dicen que cuando los países tienen una situación económica más o menos estable o con cierta holgura, a veces pospone el reclamo social por las libertades
y parece que ese periodo de bonanza ha terminado. Nicaragua tiene restricciones ahora económicas y la gente está en la calle, y no solo porque se echara atrás, que ya lo hizo el presidente Ortega, unas reformas que eliminaban derechos a los trabajadores, sino que ahora está pidiendo también que renuncie el presidente Ortega. Ellos entienden que debe haber un gobierno de transición y que se deben convocar elecciones generales en Nicaragua. Y sectores que hasta el momento habían sido aliados porque se beneficiaban del gobierno, como el sector empresarial, ahora ha tomado distancia. Y ni qué decir de la cúpula de la iglesia, que después de aquellos años de enfrentamiento con el cardenal Obando, con el primer gobierno sandinista, sí, estuvo de paños y manteles con la iglesia, pues ahora ha tomado distancia también. Los muertos son decenas. La oposición habla de 60 o 50 y tantos. 57 muertos. El gobierno habla de que van 20 y tantos, pero de igual manera uno o dos son seres humanos y no merecen morir simplemente porque ejerzan el derecho de protestar y de reclamar que se cumpla con la justicia, que se cumpla con el derecho que le corresponde a ese pueblo. Mira, Gustavo, este fin de semana ha llamado la atención un comunicado del ejército sandinista, el ejército de Nicaragua, que ha emitido una declaración con subrayado y en mayúscula y en negrita también, pidiendo el cese de la violencia. Obviamente lo que le están pidiendo al gobierno es que termine la represión, porque además hay unos grupos que se denominan Juventud Sandinista, que son los grupos, digamos, paramilitares que han estado haciendo labor de represión contra los jóvenes que se están expresando en diferentes lugares, tanto en Managua, la capital, como en Estelí, en Masaya, en otras comunidades, en donde históricamente hubo siempre un ánimo de rebeldía y de rechazo a la opresión en el pasado de la dictadura que enfrentó el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, como ahora con esta nueva dictadura encabezada por Daniel Ortega y su pareja. Sucede que Daniel Ortega ha apelado, como hacen muchos gobiernos populistas, cuando la población les reclama en las calles, ¿verdad?, que quiere más democracia, que no está de acuerdo con cosas que se han impuesto. Entonces quiere forzar de manera artificiosa el fortalecimiento de su legitimidad, diciendo que hay parte del pueblo en la calle apoyando al gobierno, diciendo, bueno, hay dos partes en todo esto. Eso es un expediente muy conocido, eso lo hemos visto aquí, lo hemos visto en todas partes, de lanzar gente que reciba algún tipo de beneficio, gente que es afecta al gobierno de turno, a decir que apoyan al presidente y que hay una conspiración. Eso es muy conocido, eso no engaña a nadie, a quien quiera que le engañe. Sí. Pero eso no es, eso se sabe que no es algo legítimo, es gente cooptada, gente que recibe favores y sale y que apoyar los gobiernos. Bueno, la otra cosa es finalmente que el equipo de gobierno de Daniel Ortega tiene un grupo de personas organizada y pagada por el Estado para denigrar a medios de comunicación, a periodistas que se expresan críticamente. Y esto lo han hecho desde hace mucho tiempo. Sobre todo crean medios que salen de un día para otro y que atacan y revelan datos supuestamente críticos sobre la vida personal de los críticos del gobierno. Sí, la famosa falacia del ad hominem. O sea, tú no puedes rebatir el argumento del otro, entonces lo ataca personalmente con cosas reales o inventadas. Eso es muy conocido también. Bueno, señores, muchas gracias. Estamos atentos a la intervención de hoy a las 5 de la tarde de Reinaldo Pared lanzando su candidatura, aspiraciones a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana.